Muy bien, entonces vamos a dar inicio pues al tema de día, que es la parte de funciones. El tema es extenso, por eso pues son varias clases. Lo que vamos a ver hoy día es definir lo que viene a ser una función y más que todo pues hallar el dominio y rango de una función. Pero para eso vamos a ver pues algunas definiciones previas, ¿no? Lo que viene a ser una función y cómo se define su dominio y su rango, ¿ya? Cualquier consulta lo pueden hacer ahí mediante el chat. Muy bien, entonces algunos conceptos previos para definir lo que viene a ser una función, viene a ser par ordenado. A ver, un ratito por favor. Bien, ¿qué cosa viene a ser hay un par ordenado? Bien, un par ordenado en realidad es un conjunto de dos elementos donde importa el orden. Ya es un conjunto de dos elementos donde interesa pues ahí el orden. Y lo vamos a denotar de esta manera, mira, entre paréntesis colocamos los elementos A y B, ¿no? En este caso vamos a utilizar A y B que sean números reales cualesquiera, ya para definir luego lo que viene a ser una función. Muy bien, entonces A se le va a conocer, ¿no? Bueno, en primer lugar A y B son números reales cualesquiera, A es llamada la primera componente y B es llamada pues ahí la segunda componente del par ordenado, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, podemos tener acá diferentes pares ordenados. El par ordenado de elementos 3 menos 5, el de elementos, a ver, raíz de 2,0, de elementos 1,25, pi, y así, ¿no? Ahora, según la definición, pues, el orden es importante. Entonces, es decir, una cosa es tener el par ordenado A, B, y otra cosa es tener el par ordenado B, A. Entonces, por ejemplo, el par ordenado de elementos 3 y menos 5 es diferente al par ordenado de elementos menos 5 y 3. O sea, son pares ordenados diferentes porque el orden pues importa en la definición de par ordenado, ¿no? Igual el par ordenado raíz de 2,0 es diferente al par ordenado de componentes 0 raíz de 2, ¿no? El par ordenado 1,25 pi es diferente al par ordenado de componentes pi 1,25, ¿no? Y así, entonces el orden pues es este, importante. Muy bien, veamos lo que viene a ser la igualdad de pares ordenados. A ver, un ratito. Un ratito, que está ahí. Sale un cuadrado. Ya, ahora sí. Veamos ahora otra definición que viene a ser pues la igualdad de pares ordenados. ¿Cuándo dos pares ordenados son iguales? Pues solamente no cuando coinciden pues en sus primeras componentes y también en sus segundas componentes. Entonces el par ordenado del componentes AB es igual al par ordenado de componentes M y N, siempre y cuando pues el A sea igual al M y el B sea igual al M, ¿no? O sea, primeras componentes iguales y segundas componentes también en ese caso iguales, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos, dice, ¿no? Si los pares ordenados, aquí tenemos, a ver, dos pares ordenados, son, a ver, iguales, entonces calcule el valor de X más Y. ¿Ya? Si son iguales, queremos hallar el valor de X más Y, ¿correcto? Muy bien, entonces, si son iguales, significa pues en la igualdad de pares ordenados, entonces la primera componente debe ser igual a esta otra primera componente, o sea, igual a 5. Y la segunda componente igual a esta otra segunda componente, ¿no? Muy bien, de ahí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos despejar el y lo reemplazamos en la segunda ecuación, ¿no? Y vale 2x menos 5 y ahí pues podemos hallar el valor de x, ¿no? A ver, aquí sale menos 10, vas a sumar más 4 sería 14, 3x más 4x, 7x, ¿no? De donde pues x vale 2 y si reemplazamos acá, si x vale 2, y valdría menos 1, ¿no? Entonces,
Para que sean iguales, x vale 2, y vale menos 1. Y nos piden calcular x más y, que sería igual a 1, ¿no? Muy bien, entonces esa es la definición de igualdad de pares A-S ordenados. Muy bien, entonces lo que viene a ser un par ordenado, pues es su conjunto, ¿no? Es un conjunto formado por dos elementos donde importa el orden, ¿no?, de dichas componentes. Bien, veamos otra definición que viene a ser ahora el producto cartesiano. Si tenemos ahora dos conjuntos, cualesquiera, el producto cartesiano, dos conjuntos diferentes de vacío, obviamente. El producto cartesiano de A y B se denota y define de la siguiente manera, mira. A ver, producto cartesiano de los conjuntos A y B. Lo vamos a denotar de esta manera. Esto se lee A por B, producto cartesiano de A y B, y es un conjunto nuevo, pero cuyos elementos, mira, son pares ordenados, A, B, con la condición que la primera componente debe estar en el primer conjunto y la segunda componente debe estar en el segundo conjunto. Esa es la definición de este producto cartesiano. Entonces el producto cartesiano pues es una operación entre dos conjuntos que da como resultado un conjunto nuevo cuyos elementos son pues pares ahí ordenados, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, si tenemos acá los conjuntos A y B, vamos a hallar A por B y B por A. Bien, entonces vamos a hallar primero el A por B. Para hallar en ese caso A por B, entonces lo que tenemos que hacer es tomar un elemento de A con un elemento de B. Y así, ¿no? Entonces, según la definición, A por B está formado, ¿no?, de los pares ordenados con la condición de que la primera componente debe estar en A y la segunda componente debe estar en B, ¿no? Para tener un orden y que no se escape ninguno, entonces, por ejemplo, este elemento 1 vamos a agruparlo con el elemento 0 de B, también con el elemento 2 y también con el elemento 4. O sea, ahí tendríamos tres pares ordenados, 1, 0, 1, 2, 1, 4. Y el elemento 3 lo vamos a juntar con 0, con 2 y con 4. Entonces ahí tendríamos tres pares ordenados adicionales, ¿no? Que serían pues 3, 0, 3, 2 y 3, 4. Muy bien, entonces con eso formamos pues ahí el producto cartesiano de A y B, ¿no? ¿Está bien? Aquí está, bueno, 1 con 0, 1 con 2, 1 con 4. Luego 3, 0, 3, 2 y 3, 4 sería, ¿no? Entonces tenemos ahí 2, 4, 6 elementos que forman A por B. Muy bien, entonces esa es la manera para hallar pues el producto cartesiano de dos conjuntos. Ahora, y si queremos hallar B por A, pues sería lo contrario, ¿no? Ahora tendremos que hallar o tomar un elemento de B y juntarlo con un elemento de A, ¿no? Como acá queremos hallar B por A, tenemos que tomar, es decir, la primera componente debe estar en B y la segunda componente debe estar en A, ¿no? Por eso sería así, ¿no? 0 con 1, 0 con 3, ¿no? Acá está 0, 1, 0, 3. Y luego sería 2 con 1, 2 con 3. Aquí está 2 con 1 y 2 con 3. Y luego sería 4 con 1 y 4 con 3, ¿no? 4 con 1, 4 con 3. Muy bien, entonces esa es la manera para hallar el producto cartesiano de A y B. Y lo que notamos pues es que A por B y B por A son conjuntos diferentes, ¿no? Entonces no es conmutativo esta operación, ¿ya? Entonces el producto cartesiano de A por A y B es diferente al producto cartesiano de B y A por si acaso. Bien, veamos aquí algunas propiedades de esta operación, ¿no? La primera propiedad, pues ya le hemos acá indicado, deducido, que A por B es diferente de B por A, ¿no? O sea, no es conmutativo. La segunda propiedad dice lo siguiente: ¿qué ocurre si el producto cartesiano sale vacío? Eso significa que uno de los conjuntos tiene que ser necesariamente el vacío, ¿ya? Sale vacío siempre y cuando uno de los conjuntos es igual al conjunto vacío. La tercera es con respecto, mira, al cardinal. Esto se lee cardinal de A por B. Ya, recuerda qué cosa era el cardinal, era el número de elementos que tiene el conjunto, ¿no? Muy bien, entonces el cardinal de A por B se obtiene multiplicando los cardinales de A y de B. ¿Ya? Y eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, en A por B, mira. Mira, A por B tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? A por B está formado por 6 pares ordenados, es decir, tiene 6 elementos. ¿Cuántos elementos tiene A? 2 y B tiene 3.
Si reemplazamos acá, cardinal de A sería 2 y cardinal de B sería 3. 2 por 3 sería 6 y eso viene a ser pues el cardinal de A por B, que lo estamos ahí pues comprobando, ¿no? Se está ahí comprobando pues esta tercera propiedad. Una notación que se utiliza para ciertos problemas o aparece en ciertos problemas es, por ejemplo, el conjunto al cuadrado. ¿Qué significa un conjunto al cuadrado? Pues significa A por A simplemente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esa notación pues aparece en la parte de gráfica de funciones, en la parte de sistemas de ecuaciones, sistemas de inecuaciones, ¿no? Por ejemplo, R cuadrado es R por R, ¿no? Que sería todo el plano cartesiano. Z cuadrado es Z por Z, es decir, que aquí, por ejemplo, no son pares ordenados cuyas componentes solamente son enteros, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda componente. N cuadrado, pues, es N por N, ¿no? Significa, pues, que son pares ordenados cuyas componentes ambos son solamente números naturales, ¿no? Por ejemplo, a veces aparecen los sistemas de ecuaciones lineales o no lineales, ¿no? Por ejemplo, dice resuelva en Z cuadrado. Pues te está diciendo que tienes que hallar solamente soluciones que sean o que tengan componentes enteras, ¿no? O resuelve el sistema en n cuadrado. Significa, ¿no? Que tienes que buscar solamente soluciones de componentes que sean números naturales, ¿no? A ver, por ejemplo, mira, si queremos hallar, eh, a ver, si tenemos el conjunto A y nos piden, por ejemplo, hallar A al cuadrado. ¿Y aquí significa hallar A al cuadrado? Significa A por A, es decir, producto cartesiano de A con el mismo A sería, ¿no? Muy bien, entonces sería de esa manera, mira. Para eso voy a copiar otra vez el A. Entonces, como te piden A por A, la primera componente debe ser en A y la segunda en A. Por eso el A lo he repetido. Entonces sería así, mira, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 5, luego 2 con 1, 2 con 2, 2 con 5, y luego sería 5 con 1, 5 con 2 y 5 con 5, ¿no? Directo, o sea, no hay nada complicado, ¿no? 1 con 1, 1 con 2, 1 con 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5, luego sería 5, 1, 5, 2 y 5, 5, ¿no? Claro, además, mira, como A tiene tres elementos y el B, que en ese caso es el mismo A, tiene tres elementos, según la propiedad 3, ¿cuántos elementos tiene que tener el cardinal de A por B? Bueno, 3 por 3, que sería 9, ¿no? Y acá justamente están los 9 elementos de ahí A por B, ¿no? En ese caso de A al cuadrado. Muy bien, veamos ahora otra definición, lo que viene a ser el plano cartesiano. El plano cartesiano pues es muy importante porque justamente en dicho plano vamos a representar geométricamente cada función, ¿no? Cada relación y así. Entonces es pues R cuadrado, o sea, R por R, son pues, ¿no? Pares ordenados donde las componentes pues son números en este caso reales. El plano cartesiano que nosotros ya conocemos desde el colegio, ¿no? Y se forma de esta manera, mira. Vamos a colocar aquí una recta horizontal llamado el eje X, una recta vertical llamado el eje Y, ¿correcto? Se cortan en el punto 0, 0, que se le conoce como el origen, está bien, formando, o se cortan formando un ángulo de 90 grados, ¿no? A él se conoce como el eje X o eje de las axisas, al eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? Muy bien, entonces esto viene a ser pues ahí el plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer en este plano cartesiano? Vamos a representar cada par ordenado mediante un punto. Además aquí, ¿no? Recordando, esto viene a ser el llamado el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Bien, donde pues, aquí lo estamos recalcando, X es el eje de las axisas, Y es el eje de las ordenadas, el punto de corte 0, 0 es el origen de coordenadas, y si queremos, mira, representar pues un punto o un par ordenado, se representa geométricamente mediante un punto. Entonces lo que hacemos es colocar la primera componente en el eje X, la segunda componente en el eje Y, prolongamos y este punto de corte viene a ser pues la representación del par ordenado. Ahora el A pues si es negativo pues, estaría en el lado izquierdo y si el B es negativo estaría debajo del eje X, ¿no?
Ya este es referencial, pero esa es la manera para ubicar un punto en el plano cartesiano. Ahora, este es muy importante, ¿por qué? Porque luego vamos a ver pues que una función está formado, o sus elementos de una función son pares ordenados y por lo tanto se puede graficar una función. Y vamos a ubicar esos puntos que pertenecen pues ahí a la función, y lo que vamos a obtener pues es una gráfica que justamente se conoce como la representación geométrica de la función o simplemente la gráfica de la función. A ver, aquí dice, por ejemplo, dado los conjuntos A y B, queremos, dice, representar geométricamente A por B. A ver, queremos representar geométricamente A por B. Entonces, para eso primero hallemos A por B. ¿Ya? ¿Cómo sería pues A por B? Bueno, es directo, ¿no? A por B sería pues, a ver, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 3 y 3 con 4, ¿no? Está formado de 6 elementos o 6 pares ordenados. Y si queremos representar geométricamente A por B, representamos cada par ordenado en el plano cartesiano y el total de esos puntos viene a ser pues, ¿no?, la representación geométrica de A por B. Vamos a colocar aquí el eje X, el eje Y, una cuadrícula para numerar, ¿no? Aquí es 0 el origen, luego 1, 2, 3, 4, 5, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Una cuadrícula numerada. Bien, a ver, 1, 3, ¿dónde ubicamos 1, 3? A ver, 1 en X, aquí está, y 3 en Y. Ya mira, 1 en X, 3 en Y sería acá arriba, aquí sería la intersección, ¿no? Esa, 1, 3. Luego 1, 4, a ver, 1 en X y 4 en Y. Estaría acá arriba, ¿no? Encima de ese punto. 2, 3, 2 en X, aquí está 2 y 3 en Y, sería aquí. 2, 3, ¿correcto? Luego 2, 4, 2 en X y 4 en Y, sería acá arriba, ¿no? Ahí está. 3, 3, 3 en X y 3 en Y, sería aquí este punto. Y 3, 4 sería 3 en X y 3, perdón, y 4 en Y. Listo, no hay más puntos. Por lo tanto, esos 6 puntos sería la gráfica de ese par ordenado, ¿no? Entonces, esta es la representación geométrica de A por B. ¿Qué ocurre si hubiera más puntos? Por ejemplo, infinitos puntos. Entonces, lo que vamos a obtener, pues, ahí es una curva, una línea, ¿no? Dependiendo ahí en este caso el producto cartesiano, podemos obtener también una región, ¿no?, en el plano cartesiano, ¿ya? Eso depende de la cantidad de puntos que tenga el A por B. Muy bien. Listo. Entonces, esto nos va a servir bastante para graficar las funciones. A ver, un ratito, no sé si habrá alguna pregunta o consulta, lo pueden hacer ahí en el chat, ¿ya? Muy bien, sigamos. Veamos ahora lo que es una relación binaria. ¿Ya? ¿Qué cosa es una relación binaria? Si tenemos a ver dos conjuntos, si tenemos a ver ahí dos conjuntos no vacíos, ¿ya? Entonces, una relación binaria de A en B es un subconjunto de A por B, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo hallar A por B, ¿no? Ya sabemos cómo hallar el A por B. Entonces, ¿qué cosa dice es una relación binaria de A en B? Simplemente es un subconjunto de A por B. Entonces ya sabemos, ¿no? Un subconjunto pues es aquel conjunto que está dentro de otro conjunto, ¿no? Bien, es decir, mira, F es una relación de A en B siempre y cuando F es un subconjunto de A por B. Es decir, F está contenido en A por B. Nada más, o sea, es una simple definición. Entonces, a cualquier subconjunto de A por B lo vamos a llamar relación binaria de A en B. A ver, por ejemplo, mira, vamos a colocar un A por B cualquiera. A ver, tomemos por ejemplo el producto cartesiano ya visto anteriormente, que tenía, a ver, 6 elementos me parece, ¿no? Acá está, mira, esto lo hemos visto ya como ejemplo en la diapositiva anterior. Tenemos acá un A por B. Entonces vamos a buscar relaciones de A en B. Según la definición, una relación de A en B es cualquier subconjunto de A por B. Cualquier subconjunto. ¿Ya? Entonces vamos a ir pues algunas relaciones de A en B. A ver, por ejemplo, vamos a tomar un conjunto que esté dentro de A por B, es decir, un subconjunto, que esté formado por el elemento, por ejemplo, 1, 0, nada más. Entonces, este conjunto está dentro de ese otro conjunto, es decir, él es un subconjunto de A por B, y por lo tanto, este sería pues una relación.
Entonces, F es una relación binaria de A y B, nada más. Esa es la definición sencilla. ¿Ya? Entonces, una relación es cualquier subconjunto de A por B. Vamos a tomar a ver otro conjunto que esté formado por dos elementos de A por B. Por ejemplo, que sea formado por 1, 0 y por 3, 0. Ahí está. Vamos a llamarle G. Entonces, este conjunto está dentro de este conjunto A por B y por lo tanto, esto viene a ser otra relación binaria de A y B. A ver, otro, mira, que tenga a ver tres elementos, formado por 1, 2, 1, 4 y 3, 2. Entonces, este conjunto está dentro de él y por lo tanto es un subconjunto de A por B y sería entonces otra relación de A y B. Y así, ¿no? A ver, un subconjunto que tenga, por ejemplo, cuatro elementos, el 1, 0, el 1, 2, el 3, 0, el 3, 4. ¿No está? Entonces, igual, como él está contenido en A por B, P también es una relación de A en B. Y así. Entonces tú puedes sacar un montón de subconjuntos y a eso se le conoce como relación binaria de A en B. Esta observación es importante para hay ciertos problemas. Si A tiene M elementos y B tiene N elementos, ya sabemos que A por B tiene M por N elementos, ¿no? Bien, entonces si recordamos la parte de conjuntos, a ver si recordamos la parte de conjuntos, mira. Por ejemplo, si un conjunto A tiene tres elementos, entonces ¿cuántos conjuntos podemos obtener de A? A ver, si A tiene tres elementos, ¿cuántos subconjuntos podemos obtener de A? Recuerda, el conjunto potencia era 2 elevado al cardinal, es decir, 2 elevado a la 3, que sería 8. Entonces, si A tiene tres elementos, ¿cuántos subconjuntos podemos obtener de A? 8. ¿Quiénes son? Bueno, son 8 incluyendo al vacío, ¿no? Son 8 incluyendo al vacío. Entonces, en general sería así, ¿no? Es decir, existen pues 2 elevado al cardinal subconjuntos de A por B. Es decir, mira, como A por B tiene, a ver, tiene 6 elementos, entonces, ¿cuántos subconjuntos podemos obtener de A por B? Sería 2 a la 6, que sería pues 64 relaciones incluyendo al conjunto vacío, ¿ya? 64 relaciones incluyendo ahí al conjunto vacío, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la cantidad total de ahí esos subconjuntos que podemos obtener de el A por B, ¿ya? Pero no vamos a hallar pues esas 64 relaciones. Lo que vamos a hallar pues son algunas particulares con ciertas características, mira. Primero una notación, mira. La relación f de A en B se va a denotar de la siguiente manera. F que va de A en B, esto significa la relación F que va de A en B, o simplemente, ¿no? De A en B y arriba colocamos el nombre de la relación. Esto mismo esta misma notación se va a utilizar para la parte de funciones. ¿Ya? La misma, ahí notación. Muy bien. A ver, sigamos. Por ejemplo, dados los conjuntos A y B, ya vamos en ese caso a hallar la relación F definida de la siguiente manera. Mira, F está formado de pares ordenados que están en A por B, tal que X es menor que Y. Es decir, la primera componente debe ser menor que la segunda componente. Entonces, justamente aquí viene el nombre de relación, ¿no? ¿Cómo se relacionan las componentes de cada par ordenado? En este caso, mira, la primera componente debe ser menor que la segunda componente. Entonces vamos a hallar pues el F, ¿no? A ver, vamos a copiarlo aquí otra vez. Tenemos A y B por dato, tenemos la relación que se define de esta manera. Dice, ¿no? La primera componente debe ser menor que la segunda componente, ¿no? Entonces hallemos primero A por B. Ya hallemos en este caso primero ahí el A por B. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo sería el A por B? ¿No? Sería 2 con 1, 2 con 2, 2 con 4, luego 3 con 1, 3 con 2 y 3 con 4, ¿no? Ya está, tiene 6 elementos. Entonces, la relación F es su conjunto de A por B, porque acá dice, ¿no? F está formado de los pares ordenados que están en A por B. Entonces, F es un subconjunto de A por B. Pero, ¿quiénes son los elementos de F? Son uno de estos 6 o alguno de estos 6 que cumplen esta relación. Mira, la primera componente menor que la segunda. A ver, entonces busquemos que la primera componente sea menor que la segunda. Acá no cumple, aquí tampoco, aquí sí, mira.
2, 4, ¿no? 2, 4 cumple que la primera componente es menor que la segunda. ¿Qué más? A ver, y luego 3, 4 también, ¿no? ¿No? Primera componente menor que segunda componente. Sería entonces 2,4 y sería 3,4, nada más. Entonces, estos dos elementos son los únicos que cumplen esa condición. Por lo tanto, esa relación F solamente tiene dos elementos o dos pares ordenados, que sería 2, 4, y la otra que sería, a ver, 3,4. Listo. Eso viene a ser entonces, mira, la relación F. Entonces, en los problemas nos van a indicar cuál es la relación que se debe cumplir y de ahí vamos pues a obtener los elementos respectivos. A ver, hallemos otras relaciones, mira, de A por B. Por ejemplo, la relación G, que también está, mira, tomando elementos de A por B, donde la segunda componente debe ser la primera más 1. La segunda componente es la primera más 1. Es decir, si tú a la primera le sumas 1, te debe dar la segunda. A ver, aquí, si a la primera le sumas 1, te da la segunda, no. Si a la primera le sumas 1, te da la segunda, tampoco. Si a la primera le sumas 1, te da la segunda, tampoco. Si a él le sumas 1, te da la segunda, no. Si a él le sumas 1, te da la segunda, tampoco. Si a él le sumas 1, te da la segunda, sí, ¿no? Mira, si a 3 le sumas 1, te da la segunda, que es 4. Entonces G solamente está formado por ese elemento, que sería 3, 4. Es el único elemento que cumple esta relación, ¿no? Que la segunda componente es igual a la primera más 1. ¿Ves? Esa es la relación. A ver, otro, mira. Una relación H, también de A por B, que cumple esa condición, que la suma de cuadrados de las componentes de los pares ordenados tiene que ser mayor o igual a 8 y menor a 14. A ver, la suma de cuadrados. A ver, sumamos los cuadrados. 4 más 1 sería 5. ¿Cumple? No. 4 más 4 sería 8. 8 cumple, claro. 8 mayor o igual a 8 sí cumple, ¿no? Entonces, él sí cumple. A ver, acá sería cuadrado más cuadrado. Sería 4 más 16 sería 20. ¿20 cumple la desigualdad? No. Aquí sería 9 más 1, 10. ¿10 cumple la desigualdad? Sí. Aquí sería 9 más 4, 13. 13 cumple también. Acá sería 9 más 16, sería 24, ¿no? No cumple esta condición. Entonces, los únicos que cumplen esta condición sería, en este caso, 2,2, luego sería 3,1 y 3,2. O sea, habrían tres elementos, ¿no? 2,2, 3,1 y 3,2. Nada más, ¿no? Son los únicos pares ordenados que cumplen esta desigualdad, ¿no? Esta doble desigualdad. ¿Ves? Listo, muy bien. Y ahora vamos a justamente ya definir ¿no? el tema, la parte más importante, que viene a ser, ¿no? Las relaciones funcionales, es decir, la función o también llamada aplicación. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, ¿qué es una función, no? Una relación f de A en B, es decir, mira, a las relaciones que hemos estado viendo se le va a llamar función o aplicación, ya mira, a las relaciones que hemos visto se le va a llamar función o aplicación. Ya, gracias, gracias. A ver, una relación f de A en B es una función o aplicación si solo si verifica, dice, las siguientes, a ver, condiciones. Ya, vamos a ver cuáles son las condiciones, mira. Primero, la condición de existencia. ¿Ya? ¿Qué significa? Que para todo elemento X que esté en la, ¿no? Para todo elemento X que pertenezca al primer conjunto, le corresponde un único elemento Y en el segundo conjunto. ¿Ya? Y la segunda condición de unicidad es si dos pares ordenados presentan la misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. Ya. Aquí está muy teórico, ¿no? Esta definición. Mira, resumiendo esta definición de forma práctica, primero, ¿qué cosa es una función? Una función dice, es una relación. Ya. Entonces, ¿cómo sé si una relación pasa a ser ahora una función?
a simple vista sería solamente mirando o en todo caso verificando que todas las primeras componentes tienen que ser diferentes, ¿ya? Para que sea función, todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Por ejemplo, mira, esta relación F que tiene dos elementos, ¿quiénes son sus primeras componentes? El número 2 y el número 3. ¿Son diferentes? Sí. Esa es la condición que tú puedes utilizar para saber si la relación es o no función. Profe, pero aquí las segundas componentes son iguales. No interesa. Para que sea función, simplemente verifica que todas las primeras componentes sean diferentes. Si todas las primeras componentes son diferentes, entonces esa relación pasa a ser ahora llamada función. ¿Ya? Entonces, mira, esto es una función. A ver, ¿y el H será función? No. ¿Por qué? Mira, porque aquí la primera componente es 2, la segunda componente es 3 y una tercera componente también es 3. Y 3,1 y 3,2 no son iguales, porque la condición de unicidad dice lo siguiente, ¿no? Si tú notas que en la función hay dos pares ordenados que tienen la misma primera componente, lo que se debe cumplir es que las segundas componentes tienen que ser iguales. Es decir, si las primeras componentes son iguales, para que sea función, en realidad, pues esos pares ordenados deben ser iguales. Es decir, las segundas componentes también tendrían que ser iguales. Entonces acá mira, aquí aparece 3,1 y 3,2. ¿Son estos pares ordenados iguales? No, ¿no? Entonces H no es función. Entonces F es función y G también es función porque tiene solamente un solo elemento. G sería en ese caso función. ¿Ya? Muy bien. A ver, la segunda condición, es decir, la condición de unicidad, pues, se utiliza para ciertos problemas donde te dice, ¿no? La siguiente relación es una función y ahí pues justamente vas a hacer uso de esta segunda condición. ¿Ya? Entonces, para no olvidar, mira, a ver, aquí voy a colocar, mira, tres relaciones para ver cuáles son funciones, ¿ya? Acá tenemos la relación F, la relación G y la relación H, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles en ese caso son funciones. Ya mira, si nos vamos a la definición teórica, matemática, es un poco complicado, ¿ya? Entonces mira, resumiendo esta definición, la forma práctica para ver si una relación es o no función es simplemente verificando que todas las primeras componentes sean diferentes. A ver, en F tenemos primera componente 3, 2 y 5. 3, 2 y 5 son diferentes, sí. Entonces F ya sería ahora una función. O sea, de relación pasa a un nivel más alto que se le llama ahora función. A ver, G será una función. Veamos las primeras componentes. 2, 3, 7 y 1. 2, 3, 7, 1. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Por lo tanto, G también es una función. Veamos a ver H. Primeras componentes. Menos 1, 0, 4, 4. Ah, pero aquí mira, se repite primera componente 4 y 4. Entonces, para que H sea función, estos dos pares ordenados tendrían que ser iguales. Pero notamos que aquí es 4, 5 y aquí es 4, 7. No son iguales. Por lo tanto, entonces no cumple la condición de unicidad, es decir, H no sería función, ¿no? H no es función. Entonces, de estas tres relaciones, el F y el G son funciones y el H no es función. Esa es la manera práctica, pues, para saber si la relación es o no una función, ¿ya? Muy bien, pero vamos a verlo también mediante su diagrama sagital que nos ayuda bastante para ciertos problemas, mira. Por ejemplo, ¿no? A ver, el F, ya sabemos que es una función, vamos a representarlo mediante su diagrama sagital. De esta manera, mira. Vamos a copiar los conjuntos A y B. Recuerda que A está formado por las primeras componentes, que sería pues 3, 2 y 5, ¿recuerdas? ¿No? Porque esto en realidad proviene de un A por B. Y sabemos que A por B, ¿cómo se define? Son pares ordenados, ¿no? Sus elementos son pares ordenados donde la primera componente están en A y la segunda están en B, ¿no? Ya, B está formado por las segundas componentes, que sería 1, 2 y 3.
Bien, y aquí veamos la relación, mira, eh, o la correspondencia. A 3 le corresponde 1, está, mira, a 2 le corresponde 2 y a 5 le corresponde 3, ¿ves? Entonces, aquí mira, a cada elemento de A le corresponde uno solo, por lo tanto es función. Aquí recuerda la primera definición, la estamos aquí viendo gráficamente, ahí se nota mejor esa primera definición. Mira. Cuando f es una función, debe cumplir esas dos condiciones, ¿no? Dice, mira, para todo elemento x que esté en A, le corresponde un único elemento y que esté en B. Entonces, para cada elemento de A, le debe corresponder un solo elemento en B, ¿no? Ya, eso es lo que estamos ahí verificando, mira. Entonces, la correspondencia es así, ¿no? 3 con 1, 2 con 2 y 5 con 3. Entonces, ¿qué notamos? A cada elemento de A, mira, le corresponde uno solo y por lo tanto f es una función, que ya lo habíamos verificado de forma práctica, ¿no? Lo mismo hacemos a ver con G. Vamos a colocar a ver el conjunto A y el conjunto B. El A está formado por las primeras componentes, 2, 3, 7 y el 1, ¿no? Y el B está formado por las segundas componentes, menos 1, 3, 5 y 5 que ya están. Bien, a ver, 2 con menos 1, o sea, 2 con menos 1, 3 con 3, luego 7 con 5 y luego 1 con 5. Entonces, mira, a ver, a cada elemento de A le corresponde uno solo, claro, mira, a él le corresponde, mira, uno solo. A él también le corresponde un solo elemento, mira. A él también le corresponde uno solo y a él también le corresponde, mira, uno solo, ¿no? Entonces cumple la definición, por lo tanto G, la relación G es una función. Bien, ¿qué ocurre? Mira, aquí vas a notar la diferencia, mira. La relación H, mira, igualito, vamos a representarlo mediante su diagrama sagital. A ver, el conjunto está formado por las primeras componentes, en este caso menos 1, 0, 4 y 4 que ya está, ¿no? Y el conjunto B está formado por las segundas componentes, que vienen a ser 2, 3, 5 y 7, ¿no? Veamos las correspondencias. Menos 1 con 2, menos 1 con 2, 0 con 3, acá está 0 con 3, 4 con 5, 4 con 5 y 4 con 7. A ver, según la primera condición dice, a cada elemento de A le debe corresponder un solo elemento en B. A ver, a menos 1 le corresponde uno solo, a 0, mira, le corresponde también uno solo, pero a 4 le corresponde, mira, dos elementos. Según la definición, para que sea función le debe corresponder uno solo. Y aquí, mira, no cumple, mira, porque a 4 le está correspondiendo dos elementos a la vez. Es muy diferente aquí, ¿no? Mira, a 7 le corresponde uno solo y a 1 le corresponde uno solo. En cambio aquí a 4, mira, notamos que le corresponde dos valores diferentes. Por lo tanto, no cumple la condición de unicidad, ¿no? Entonces, es decir, el h no es una función, ¿no? Entonces ahí hemos utilizado pues la definición formal de lo que viene a ser pues ahí una función. Bien, ahora vamos a definir lo que viene a ser el dominio y el rango, a ver, de una función. También es sencillo, mira, a ver, el dominio de una función. Primero, al dominio viene a ser formado, mira, el dominio, como aquí estamos viendo funciones cuyos elementos son pares ordenados, mira, acá está, tenemos la función f, la función g, mira, el dominio está formado por todas las primeras componentes de cada par ordenado de la función. O sea, es un conjunto nuevo formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados de la función. Se denota así, mira. Esto es el dominio de f, y está formado por todas las x que están en A, tal que existe un único y que está en B, donde x, y pertenece a la función. Esta es la definición formal. A grosso modo, pues, el dominio está formado por todas las primeras componentes de cada par ordenado de la función. En todo caso, son todos los valores que puede tomar x. Eso lo vamos a utilizar luego. El rango de una función es el conjunto formado ahora por todas las segundas componentes de los pares ordenados de la función. El rango se denota así, mira, eso se lee rango de la función f,
está formado por todas las y, que son las segundas componentes. Esta es la definición formal, por si acaso, ¿ya? Entonces, simplemente, dominio son o está formado por todas las primeras componentes o los valores que toma la variable x que forma o que representa la primera componente. El rango está formado por todas las segundas componentes o los valores que toma la variable y que representa pues a la segunda componente. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, mira, acá dice, hallemos el dominio y rango de las siguientes funciones. Bien, vamos a copiar pues las funciones que ya hemos visto o hemos verificado. Por ejemplo, acá mira su dominio, primeras componentes, ¿no? 3, 2, 5. Rango, segundas componentes, el 1, el 2 y el 3. Directo, ¿no? A ver, tenemos acá otra función G. Vamos en este caso a hallar primero el dominio. Dominio de G, primeras componentes. 2, 3, 7 y 1. Rango de G, segundas componentes, menos 1, 3, 5, 5 que ya está. Nada, no se repite, pues un elemento ya está, ya no se puede. No es necesario pues ahí copiar otra vez el elemento que se repite, ¿no? Muy bien, listo, mira, ese es el dominio rango de una función, ¿no? A ver, otro ejemplo, a ver, mira. Dice, si el conjunto, tenemos acá, mira, el conjunto F, si el conjunto F nos dice, representa a una función, si el conjunto F es una función, ahí dice, a ver, su dominio. Vendrá por favor este directo, el dominio son las primeras componentes, es decir, el 3, el x, el 3 y el 2, o sea, 3x2, claro, pero ¿cuánto vale x? La idea pues es hallar, ¿no? Los elementos, en este caso todos, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál es el dato? El dato pues que la función, estoy mira copiando aquí otra vez la función, perdón, este conjunto es una función. Bien, entonces, si es una función, ¿qué cosa se debe cumplir? A ver, si sabemos que esto es una función, entonces todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Pero notamos que aquí este primer par ordenado y este tercer par ordenado, mira, tienen primeras componentes iguales. Entonces, así como está, no cumple la definición y por lo tanto no sería función. Pero el dato dice que el conjunto sí es una función. Allá, entonces, si este conjunto es función, ¿qué significa? Como estos pares ordenados tienen la misma primera componente, entonces tienen que ser pares ordenados iguales. Es decir, este 2 tiene que ser igual aquí a x cuadrado menos x, ¿no? Entonces debe cumplir pues que x cuadrado menos x tiene que valer 2. Y mira, se forma una ecuación cuadrática, llevamos todo a un solo lado y de ahí va a salir los valores de x, ¿no? Factorizando por aspa simple, esto es x por x, aquí sería menos 2 por 1 y cumple, ¿no? X menos 2x te da menos x, ¿no? Cumple, ¿ves? Entonces factorizado queda así. X menos 2 por x más 1 igual a 0. ¿De dónde tenemos, mira, dos valores para x? X vale 2 o x vale menos 1. ¿Ya? ¿Cuál tomamos? Bueno, tenemos que reemplazar y ver pues que el valor que reemplacemos haga que f sea una función. Vamos a reemplazar a ver el valor, primero el valor de 2, ¿ya? X vale 2. A ver, reemplazamos en f. Tendremos 3, 2, queda igualito, ¿no? 3, 2, acá sería 2, 4, acá sería 3, 2, ¿no? Y 2, 5. No, mira, ese es 3, 2, ¿no? Pero el 3, 2 ya lo hemos colocado, ¿sí? Entonces, mira, si tú reemplazas 2, bueno, pues acá 3, 2 se mantiene, ahí está. Esto sería 2, 4, ¿no? Porque aquí vale 2. Aquí si reemplazas x2 te sale 3, 2, que ya está al inicio, o sea, por eso no se repite. Y luego sería 2, 5, ¿no? Ya está. Entonces, si tú reemplazas 2 en la función, aparecen estos elementos. Pero notamos que aquí aparece 2, 4 y 2, 5, mira. 2, 4, 2, 5 no cumple la definición de función. Es decir, con x igual a 2, f no es función. Entonces, este valor se descarta. No, se descarta ¿por qué? Porque por dato f sí es una función. Es decir, entonces nos queda solamente el valor de x igual a menos 1. Pero igual vamos a verificar si menos 1 hace que f sea función. A ver, para menos 1. Reemplazamos 3, 2 se mantiene. Luego sería menos 1, 4, ¿no? Porque x vale menos 1. Menos 1, 4. 3, 2 ya no lo copiamos porque ya está acá al inicio.
y luego 2, 5, ¿no? Si tú reemplazas menos 1, aquí sigue siendo 3, 2, que ya está al inicio, ¿no? Listo, entonces hemos reemplazado x menos 1 y aparece este conjunto que notamos que todas las primeras componentes, mira, son diferentes, por lo tanto, este conjunto sí sería una función. Entonces, es decir, equivale a menos 1. Bien, entonces respuesta, entonces esto sí es una función y nos piden el dominio de la función. Entonces el dominio pues son las primeras componentes, ¿no? Estaría formado por 3, por menos 1 y el número 2. Ya, eso viene a ser pues ahí su dominio. Entonces esa es la manera pues para hacer uso de la definición de función, ¿no? Muy bien, sigamos. A ver, sigamos. Entonces ya sabemos que es una función, cómo reconocer cuando un conjunto de pares ordenados es o no hay una función, ¿no? Muy bien, vamos a otra definición muy importante que es la regla de correspondencia. Mira, la regla de correspondencia nos va a permitir representar a una función mediante una fórmula o una ecuación, ¿ya? Veamos entonces la definición, mira. Si tenemos una función cualquiera, sea f una función dice, entonces se cumple lo siguiente, mira. Si el par ordenado x, y pertenece a la función que se cumple, que f evaluada en x vale y. Es como si estuvieras evaluando, es decir, como si estuvieras frente a un polinomio. Para cualquier par ordenado que pertenezca a la función que se cumple, f evaluada en la primera componente siempre te da como resultado la segunda componente. ¿Ya? Entonces, f en x siempre va a ser igual a y. Esa es la regla de correspondencia. En este ejemplo se va a notar mejor, mira. Vamos a tomar una función cualquiera. Tenemos, mira, este conjunto que es una función, ¿no? Reconocemos rápidamente que es función. ¿Por qué? Porque todas las primeras componentes son diferentes, por lo tanto f sí es función, ¿no? Bien, vamos a hacer uso de esta definición. A ver, para el par ordenado 1, 1, ¿no? 1, 1 está en la función, entonces ¿qué se cumple? Se cumple que f evaluado en la primera componente vale la segunda componente. En ese caso sería f evaluada en 1 te da igual a 1, ¿no? Y eso vamos a hacer para todos los pares ordenados, o sea, para 2,4. ¿Qué se cumple? F evaluado en 2 vale 4, ¿no? Eso es lo que dice la regla de correspondencia. A ver, para el tercer par ordenado, para 3, 9, ¿qué se cumple? F evaluado en 3 vale 9, ¿no? Para el cuarto par ordenado, ¿qué se cumple? F evaluado en 4 vale 16. Entonces hemos utilizado esta definición para todos los pares ordenados de nuestra función. ¿Ya qué más? Bien, aquí vamos a obtener una ley de formación. Mira, este 1 lo puedo colocar como 1 al cuadrado, este 2 como 2 al cuadrado, este 3 como 3 al cuadrado y este 16 como 4 al cuadrado. ¿Hay alguna relación que se cumpla? Sí, mira. Aquí entre paréntesis sale 1 y sale 1 cuadrado. Aquí está el 2 y sale su cuadrado. Aquí está el 3 y sale su cuadrado. Aquí está el 4 y sale su cuadrado. Entonces hay una ley de formación, ¿no? Es decir, si queremos hallar f, por ejemplo, en x, ¿cuál sería el resultado? X cuadrado, ¿no? Esa es la ley de formación. Entonces, mira, lo que hemos encontrado, pues, es justamente una fórmula o una ecuación que representa la función. Ahora, según la definición, mira, siempre toda la función es igual a y. Por eso, mira, aquí en vez de colocar f de x, puedes colocar y nada más. Eso es lo que hemos puesto acá. Es decir, tenemos la función f de x igual a x cuadrado, o lo mismo sería la función y que es igual a x cuadrado. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí pues la regla de correspondencia a esto, o a él, a cualquiera de los dos, se le conoce como la regla de correspondencia de esta función f. Bien, entonces tiene su ventaja y también su desventaja. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si f hubiera tenido 1000 pares ordenados? Sería pues muy trabajoso estar escribiendo los 1000 pares ordenados. Más fácil, coloco pues f de x igual a x cuadrado, que sería pues su representación algebraica o su regla de correspondencia. Ya, ahora, ¿cuál es la desventaja? Por ejemplo, si me piden hallar el dominio de f, pues directo, ¿no? Primeras componentes 1, 2, 3, 4. Y el rango de f, segundas componentes 1, 4, 9, 16. Directos, ¿no?
Pero ¿qué pasa si no conozco a f mediante pares ordenados, si no conozco a f mediante su regla de correspondencia? ¿Quién sería, a ver, el dominio de f? ¿Quién sería el rango? Ahí sí va a estar un poco complicado. ¿Por qué? Porque no conocemos los valores de x ni los valores de y. Y justamente eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? Vamos a tener funciones ya no mediante pares ordenados, o sea, sí van a aparecer para ciertos problemas, pero en la mayoría de los casos las funciones nos van a representar o nos lo van a dar de dato mediante su regla de correspondencia, es decir, una fórmula o una ecuación que representa la función. A ver, observaciones, mira. Tomando la función del ejemplo anterior, mira aquí vamos a tomar este ejemplo. Tenemos esta función, ya sabemos que es una función, ¿no? Entonces, si nos piden, pues, mira, aquí notamos que x toma qué valores, mira. La variable x toma los valores, mira, toma los valores de 1, 2, 3 y 4, ¿no? Mira, x toma los valores de 1, 2, 3 y 4. Pero estos valores vienen a ser el dominio de la función, ¿ya? Ahora la variable y, que es el resultado, toma los valores de 1, 4, 9, 16. No, y es el resultado, señor. Y está tomando, en este ejemplo, está tomando los valores de 1, 4, 9, 16, que eso representa al rango de la función. Entonces, ¿qué significa esto? Ya lo hemos visto inclusive anteriormente en las diapositivas anteriores. El dominio de la función sabemos que son todas las primeras componentes de cada par ordenado, pero es equivalente a todos los valores que toma la variable x. El rango de una función son todos, ¿no?, las segundas componentes de cada par ordenado de la función, que es equivalente a hallar todos los valores que toma la segunda componente, es decir, la variable y. Como ya no vamos a tener funciones mediante pares ordenados, sino funciones de este tipo o de este tipo, que es lo mismo, entonces para hallar el dominio tenemos que buscar los valores que toma x, y para hallar el rango, los valores que toma la variable y. Además hay un orden. Como y, mira, es igual a x cuadrado, que notamos acá que y es dependiente de x, o sea, la variable y siempre depende de x. Por eso nos vamos primero a hallar los valores de x, es decir, el dominio, y una vez que se tenga el dominio, recién vamos a hallar los valores de y, es decir, el rango, ¿ya? Entonces, para hallar su dominio y rango, procedemos de la siguiente manera, ¿no? El dominio son los valores que toma la variable x, ya lo hemos indicado, ¿no? Pero además tiene que hacer que la función pues exista, ¿no? Y el rango son los valores que toma en ese caso la variable y, ¿no?, a partir de los valores de x. ¿Por qué? Porque miren, en ese ejemplo vemos, y esto siempre va a ocurrir, la variable y siempre depende de x, ¿no? Por eso siempre primero hallamos los valores de x, es decir, el dominio, y a partir de eso pues recién hallamos los valores de y, que va a formar pues al rango, ¿ya? Es decir, el rango se calcula a partir del dominio de la función, ¿no? Por eso siempre hallamos primero el dominio y luego pues hallamos recién al rango, ¿ya? Muy bien. Este ejemplo nos va a servir como base para prácticamente todos los problemas. Mira, dice, hay el dominio y rango de la función. Hay el dominio y rango de la función. Entonces, aquí pues la función ya aparece mediante su regla de correspondencia, no veo ningún par ordenado. Entonces, para hallar el dominio, ¿qué tenemos que hacer? Hallar los valores que toma x. Y tenemos que garantizar la existencia de la función. Aquí vamos a recordar lo que era el CBA. ¿Recuerda el CBA? Entonces, para que una expresión matemática exista en los reales, ¿no? Habíamos visto dos restricciones. Cuando aparece fracción, abajo no puede ser 0. Y cuando aparece raíces de índice par, el radicando, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0, ¿no? Bien, entonces mira, si yo quiero que todo exista, es decir, si yo quiero que la función exista, como acá veo raíz cuadrada, entonces tengo que garantizar que el radicando sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces sería así. Para que la función exista en los reales, el radicando, que es x menos 3, tiene que ser mayor o igual a 0. Y nada más.
¿Por qué? Porque no hay fracciones, no hay más raíces. Esa sería la única restricción. Si hubiera más raíces de índice par, entonces cada radicando tendría que ser mayor o igual a 0. Si habría fracciones, tendría que garantizar que el denominador sea diferente de 0, ¿no? Muy bien, entonces esta sería la única condición para que exista toda la expresión. De acá, mira, tenemos que x es mayor o igual a 3, y de donde pues esto significa que x toma valores de 3 hasta más infinito. Entonces, mira, que hemos hallado los valores que toma la variable x, pero recuerda qué cosa eran los valores que toma x. Todos los valores que toma x aquí informa al dominio. Entonces el dominio es el intervalo que va de 3 hasta más infinito. ¿Ves? Directo, ¿no? Ahora vamos a hallar el rango. Una vez que se tenga el dominio, ya podemos pues ahí hallar el rango. Entonces el rango siempre se calcula a partir del dominio. ¿Qué cosa es el rango? El rango son los valores que toma y. Pero, ¿dónde está y? ¿Dónde está la variable y? Bien, la variable y sabemos, ¿no? Recuerda, y es siempre toda la función. Entonces, aquí está la función f, que es lo mismo colocar la función y, ¿ya? La función f o la función y es lo mismo, ¿ya? Entonces, siempre, recuerda, toda función es igual a la variable y. ¿Ya? Por eso acá es, ¿no? Es la función f o la función y, es lo mismo. Ahí está. Entonces, y es toda, en este caso, la función. Es decir, para hallar pues ahí los valores de y, lo que vamos a hacer es formar este lado derecho a partir del dominio. Como ya sabemos que x toma valores mayores o iguales a 3, ¿no? Entonces mira, este es el dominio, siempre el rango se calcula a partir del dominio. Entonces con ese dato, con este dominio vamos a construir y, que es toda esa expresión. Bien, aquí aparece x menos 3, le restamos 3 a cada lado, te quedaría x menos 3 mayor o igual a 0, ¿no? La desigualdad se mantiene. Ahora tomamos raíz cuadrada. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados. Sería raíz de x menos 3 mayor o igual que raíz de 0, ¿no? Y para formar y aparece raíz más 5. Lo que hacemos acá es sumar 5 a cada lado. Raíz más 5 mayor o igual que 0 más 5 sigue siendo 5, ¿no? Listo. Lo que sí en el lado izquierdo es qué cosa, la variable y o la función y hemos llegado a que y es mayor o igual a 5. Por lo tanto, eso significa que el rango de la función va de 5 cerrado hasta más infinito, ¿ya? De 5 cerrado hasta, en ese caso, el más infinito. Muy bien, entonces esa es la manera para hallar pues el dominio y el rango de una función. Y lo que vemos ahora, lo que vemos en el nivel pre son pues siempre funciones reales de variable real. ¿Qué significa? Que tanto la componente x como la componente y tiene que ser siempre números reales. Ya cuando están dentro de la universidad, pues van a haber funciones reales de variable vectorial, o funciones vectoriales de variable real, o funciones eh, vectoriales de variable vectorial. Ya es cuando lleve pues mate 3, mate 4, o cálculo 3, cálculo 4. Muy bien, listo. Entonces, en nuestro caso, siempre, ¿no? Vamos a tener funciones reales de variable real, es decir, el conjunto A y el conjunto B van a ser subconjuntos de los números reales, ¿ya? Son subconjuntos en ese caso de R. Es decir, las componentes de los pares ordenados siempre van a ser números reales. Por ejemplo, mira, ¿no? A ver, si tenemos aquí esta función, la función, a ver, f que vaya de ese conjunto hacia este otro conjunto, y aquí vamos a colocar su regla de correspondencia, que sea, pues, por ejemplo, raíz de x menos 5 más 3. Entonces, esta es una función real de variable real. ¿Por qué? Mira, porque aquí f siempre va de a en b. Entonces, este intervalo es el conjunto A, y este intervalo es el conjunto B. Este es un subconjunto de R, y este es otro subconjunto de R. Por lo tanto, esta función es una función real de variable real, ¿ya? Simplemente una función. Entonces, simplemente funciona más. ¿Ya? Muy bien, está, ¿no? El A, pues, es un conjunto de los reales, y el B es un subconjunto también de los reales. Ahora algo importante, mira. Cuando te dan de dato una expresión de este tipo, por ejemplo, acá, mira, te dicen f va de este intervalo hacia R más, ¿no? Siempre este conjunto A, si es que se conoce en el problema, si es que aparece de dato el conjunto A,
va a representar al dominio de la función, ya porque estamos viendo la parte de aplicaciones. Siempre es muy importante, ¿eh? Cuando tienes un dato de este tipo, siempre el conjunto A. Si conoces al conjunto A, él representa al dominio de la función. Profe, aquí el conjunto B también lo conozco, estos son todos los positivos. ¿Será el rango de B? Perdón, ¿será el rango de la función? No. El rango siempre está dentro del conjunto B. ¿Ya? Entonces, si el A se conoce, el A siempre representa al dominio de la función. Si el B se conoce, ¿será el rango? No. Lo que ocurre siempre es que el rango está dentro del conjunto B. ¿Alguna vez el conjunto B será igual que el rango? Sí. ¿Cuándo el conjunto B va a ser igual al rango de la función? Cuando la función es suryectiva o sobreyectiva. Solamente en ese caso, el B coincide con el rango. Si no tienes ese dato, entonces el rango siempre va a estar dentro del conjunto B. ¿Ya? Pero muy importante, si el A se conoce, el A siempre representa al dominio de la función, por si acaso, ¿ya? Muy importante, ¿no? El dominio sería en ese caso el A. Y el rango, pues, va a estar contenido ahí en el conjunto de llegada, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, con esto, pues, podemos pasar ahí ya a los problemas. Ya, vamos a pasar ahí a los problemas. Pueden ahí escribir